la mayoría hemos vivido relaciones que se van o relaciones que cambian y hay ese conflicto interno, ¿no? Si alguien está cambiando y nosotros nos damos cuenta como que, uy, ¿por qué está cambiando? ¿Y qué estaré haciendo yo? ¿Y qué tendré que hacer yo para no quedarme atrás? Y toda esta especie de conflictos, ¿no? O en el caso de que la persona se va, uno se queda con esa sensación de, no puedo creer que esto esté pasando. Perdí una parte de mí a través de esa otra persona. Bienvenidos una vez más a Más Rico a los 30 y pico, su servidor Daniel Menjar, súper agradecido que me acompañen el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que considero que es clave en cuanto al autoconocimiento y eso es nuestra relación con el cambio. En 1982, Julio Neumeister escribió: cambia la superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Esta letra fue inmortalizada en canción por esa gran argentina Mercedes Sosa, y es un ejemplo quizá poético de nuestra resistencia a la naturaleza transicional de nuestra experiencia en este plano. Por un lado asume que todo lo material está en esa transformación eterna, ¿no? Y por el otro le pone un gran pero: no cambia mi amor por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y este es el tipo de relatos que de cierta forma los seres humanos nos inventamos para entretenernos, pienso, hasta cierto punto, y el tipo de emociones a las que somos adictos también, ¿no? Y hablando de relatos y de actuación, en algún punto se nos olvidó que somos actores en la novela que a través del lenguaje hemos puesto a andar en nuestras mentes, ¿no? Y no sabemos cómo pasar la página y menos cómo cambiar el canal. Nos quedamos pegados a batallas de historietas pasadas o pegados a esa incertidumbre por el futuro. ¿Cuál es mi cultura? Me aferro a ella. ¿Cuál es mi religión? ¿Cuál es mi país? ¿Cuál es mi familia? Mis amores. Todo lo que pudo ser y no fue. Todo lo que pudiera ser y no quiero que pase. Y mientras tanto, el presente no espera por nada ni por nadie. Solo nos tiende la mano día a día para mostrarnos ese ciclo maravilloso de la vida y permitirnos poder experimentarlo desde distintas perspectivas, ¿no? Cualquiera que fueran posibles. Y esta discusión, este debate sobre el cambio y su relación con esa sensación de estar más solidificados en nuestra persona, en nuestra percepción de la vida. Cuando formamos una identidad, la vivimos como aferrados a un personaje que está vivo, que tiene necesidades y expectativas, tiene una esencia, se habla del alma incluso, que hasta cierto punto no solamente individualiza nuestra experiencia, sino la hace de cierta manera eterna en dicha personalización. Y desde las épocas de la antigua Grecia, habían dos filósofos que discutían muchísimo sobre cuál es la naturaleza real de las cosas, ¿es permanente o es cambiante? Y de los debates más famosos de esa época está el de Heráclitus, que por supuesto sostenía que, por ejemplo, es reconocido por esta frase de que ningún hombre pisa el mismo río dos veces. Y obviamente a lo que se refiere es que cuando tú estás en la naturaleza y te paras a ver un río, tú puedes decir, bueno, este es el río tal, pero realmente el agua, que es lo que hace de esa zona que se pueda llamar un río, pues nunca es la misma. Siempre está fluyendo hacia el mar y agua nueva pasa por ahí. Si tú te presentas de nuevo a ese mismo lugar, pues ya te encontrarás otro río, ¿no? Y por el otro lado, Platón hablaba de que todo vive, todo tiene una esencia. Y
incluyendo lo material o los hombres, las personas, tienen, más allá de su forma física, de que si se deterioren, cambien o no, dentro de ellos yace una función o una utilidad subyacente. Y esa esencia de ser es lo que le da su naturaleza. Y Platón peleaba con esta idea de que todo tiene una naturaleza cambiante. Él decía, lo que no cambia es la esencia de las cosas. Y Platón decía que a través del uso de la razón se podía llegar a cuál era esa esencia de toda la existencia. Y de cierta forma, esa razón requeriría para los seres humanos un análisis cada vez mayor. Pasaron más de 2000 años para poder llegar, por ejemplo, al método científico, que es esa forma de evaluación rigurosa y contrastando con pruebas, con posibilidades de error. Yo no soy científico, pero eso fue lo que le dio el paso a una evaluación más rigurosa de cualquier análisis que se haga sobre lo material. Y luego, bueno, para 200 años después vino la física como la conocemos a través de Isaac Newton, la mecánica clásica. Y no fue sino hasta el siglo pasado que se han dado muchísimos avances en la expresión de la física a nivel más microscópico, ¿no? Que es el estudio de las partículas, de las subpartículas, a través de lo que se conoce como física cuántica. Que a veces se le pone un poco de misterio a esta palabra, pero las personas que están en el misticismo se aprovechan mucho de ella. Pero solo denota eso, ¿no? Las subpartículas atómicas, los electrones, los protones, este tipo de cosas y todo lo que hay más allá de eso, si se ha podido observar o no. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Y de la ciencia, de esa constante investigación, por ejemplo, se le atribuye a Albert Einstein haber dicho que todo lo que percibimos como material, como sólido, es solo energía en muy baja vibración. Básicamente diciendo que todo es energía. Y de hecho, bueno, si evaluamos el universo, por ejemplo, solo el 5% del universo son átomos, más allá de si de su forma es solidificada, material o libre en forma de energía. Y el otro 95% es materia que se le llama materia o energía oscura, ¿no? Que es otra forma para decir que no tenemos ni idea. Como especie todavía no hemos llegado ahí, pero sí se observa una relación gravitacional entre ese 5% de universo compuesto de partículas atómicas y ese 95%. Y es como llegar a seguir escudriñando, a seguir investigando para encontrar qué hay en el universo, qué hay en lo profundo. Y es básicamente lo que implicaba Platón y sus argumentos, ¿no? De cierta forma se ha utilizado la ciencia también para desmitificar muchísimos de los procesos naturales, de los procesos incluso físicos del ser humano. Se ha descubierto el funcionamiento hasta cierto punto de la mente y su relación con el resto de los órganos del cuerpo. Y se ha dejado atrás atribuirle a palabras místicas cosas que tienen explicaciones científicas. Pero sí se va haciendo evidente, mientras más ese estudio científico se profundiza, que hay pues un proceso no solo de flujo cíclico y de transformación de toda la existencia, sino que a su vez esta misma pareciera estar interconectada de una forma, digamos, total, ¿no? Que hay cierta interconexión, no quiere decir que haya una interdependencia entre toda la existencia. Eso no se ha descubierto, pero vamos más hacia allá, ¿no? Más hacia esa relación donde todo lo que se inhala al exhalarse también tiene un receptor y eso hace la existencia lo opuesto a una experiencia aislada, independiente de la vida, que es a veces lo que se personifica a través de nuestra experiencia humana. Y ahora la postura básica del misticismo, de las ciencias orientales, que son más procesos de introspección y de evaluación de cada persona en su propia capacidad de ser y en su propia experiencia interna,
nos indica que ese mundo material, dual, básicamente es todo una ficción, que sí existe esta correlación, esta interdependencia total entre toda la energía, entre toda la materia. Y obviamente esta energía unipoderosa que para el misticismo y para el mundo espiritual se hace conciencia, por ejemplo, en la experiencia humana, porque esta conciencia madre como que en el proceso de despertar espiritual se hace consciente de sí misma. Y por más que podamos indagar, ya sea en lo científico o en lo místico, es difícil desde el punto, o imposible prácticamente desde el punto de vista de la materia dual, de que para todo existe subdivisiones de cosas para que pueda existir esta existencia. Pero si es esta energía unipolar que se está observando a través de un avatar, como el ser humano se está observando a sí misma, es imposible que a través de un método de separación, de un método científico de separación de una parte entre dos a su mínima expresión, pueda llegar a descubrirse a sí misma, ¿no? Porque sería contrario a las leyes, a la naturaleza de la dualidad de esta existencia. Y bueno, de nuevo, es como cómo poder llegar a esta verdad de que en la esencia de las cosas sí se puede descubrir qué verdaderamente somos en el ser. Volviendo a Platón, sí se puede descubrir que hay un ser presente y que es permanente, no conoce de tiempo y espacio, por tanto no se puede decir que es, a pesar de que utilicé la palabra permanente, no se maneja en términos de tiempo y espacio, ¿no? No tiene futuro, no tiene pasado, simplemente es. Y el que crea es ese mismo ser unipolar, esa misma conciencia madre que vive en nosotros y que de nuevo inventa en el presente toda esta existencia y la va transformando en el presente, como que la va transmutando y la hace para poderla hacer una experiencia, para poderla recrear como una experiencia de tiempo y espacio, la hace totalmente fluctuante. Entonces, a través de nuestra memoria pareciera que sí existe como una especie de continuum cambiante y que permite además que exista el tiempo y el espacio, pero es más bien una ficción de esta misma fuente de la creación que es consciente, que es inteligente, que es simple y llanamente en este momento, que es lo único que existe, se va transmutando, se va transformando, se va reinventando, se va reacomodando para presentar. Es como una especie de... Yo hablaba en el libro que estoy escribiendo sobre estos temas, una especie de retroproyector, ¿no? Que va utilizando colores e imágenes y las va cambiando y genera esa ilusión de cambio como un continuo. De nuevo, poco podría descubrirse esa conciencia universal a sí misma a través de ir seccionando en dos todo lo finito, ¿no? Y lo interesante, por cierto, es que desde el punto de vista científico, a lo macro todo se ve infinito. El universo cada vez tiene una frontera más amplia. Ahora se habla del multiverso. Mientras más lo observamos, más infinito es. Y mientras más observamos, tenemos más retos al nivel micro, al nivel de subpartículas, porque ya los instrumentos no dan. Se habla mucho de que, bueno, el observador está cambiando la realidad. Realmente estuve investigando sobre el tema a nivel de física cuántica y lo que cambia es que como el instrumento que estamos utilizando utiliza luz, esa luz emite un protón, que es parte de, no quiero decir una burrada, así que no voy a explicar demasiado, pero básicamente por el instrumento cambia el contenido de esas micropartículas y las altera. Entonces, básicamente tenemos más trabajo que hacer allí, pero definitivamente mientras más investigamos, el punto es que conseguimos cosas más pequeñas, partículas más pequeñas. Y nos vamos maravillando con su función. Volviendo a que lo que puede ser científico o lo que puede ser místico, para llegar a esta realidad de un solo presente, una sola conciencia universal, de un solo momento que se transforma, de un solo ser, definitivamente tiene que haber un proceso de despertar, de observación hacia el interior, y hay muchos procesos para llegar allí. En mi caso, yo a través de meditaciones constantes, profundas, del silencio,
de la lectura, de buscar esa comprensión sobre, bueno, ¿quién es el que está observando lo que está pasando en mi cabeza? Cuando yo hablo de mí mismo, ¿por qué se siente como si estuviera hablando de dos personas? ¿Quién es el que emite todos esos pensamientos? ¿Los controlo yo? Y además, ¿quién los está observando? Entonces, obviamente esto tiene un plano de un proceso, una práctica para llegar allí, para llegar a comprender esa conciencia, que el primer paso es disolver la narrativa mental como una fuente de identidad y de separación. Y obviamente también pasa por buscar observar los momentos de silencio. Tú observas que tu narrativa mental es básicamente automática, bajas las frecuencias de ella, empiezas a enfocarte en donde no hay, en esa ausencia, en producir esa disolución, ¿no? Y empezar a conectar con una energía que se siente más, digamos, complementaria, donde no tiene sentido de solidificación personal, sino tu cuerpo es parte de una energía que no necesariamente está limitada por la piel, sino que va más allá. Y es difícil explicarlo porque es como una experiencia que tiene que ser individual de cada quien. Pero, de nuevo, conecta mucho con esta idea de que mientras más vamos a la esencia de las cosas, más conectamos con su función más esencial, con su definición, con su identidad verdadera. Pero eso ha sido un proceso que no se ha detenido para la humanidad, si acaso apenas está empezando de nuevo. Y alguien pudiera revelarse, bueno, alguien pudiera preguntarse, bueno, ¿para qué revelar que toda la existencia es una ficción? ¿Cuál sería la motivación de eso? Si al final es una ficción inmensa, maravillosa, llena de planetas y de galaxias y de opciones y de oportunidades, de colores, de sabores, de una cantidad infinita de experiencias. Y si esta conciencia universal decidió crear toda esta realidad, fue para algo, ¿no? Fue potencialmente para entretenerse y recrearse, ¿no? Entonces, ¿para qué revelarlo? Alguien pudiera preguntarse, bueno, ¿cuál es la ansiedad de revelarlo? Y para los que hemos estado en esa búsqueda, entendemos que hasta cierto punto lo que estamos buscando es encontrarnos a nosotros mismos, porque hemos pasado por muchos procesos de sufrimiento, de sufrir la realidad, de resistirse al cambio, de tener muchísimos apegos a procesos que en lo material son absolutamente fugaces, fluidos, cambiantes, ¿no? Podemos hablar de relaciones, podemos hablar de nuestros cambios en la vejez, de los cambios de otras personas, de la muerte de otras personas, de nuestra propia resistencia a la muerte, de cosas más pequeñas incluso, como sufrir el tráfico o los retrasos en un proyecto. Y vamos creando y afincando y solidificando más la idea de este personaje ficticio, de cierta manera, para sentir seguridad y para sentir que tenemos un lugar en nuestro mundo, ¿no? En el mundo. Y nos volvemos adictos a esa narrativa que nos puede dar identidad o varias identidades, esa amalgama del ego, porque en ella encontramos patrones conocidos y no tenemos esa incertidumbre. Y por supuesto nos vamos haciendo adictos a estos pensamientos, pero esos mismos pensamientos a la vez nos estancan en lo conocido, en lo no cambiante, y eventualmente nos sentimos prisioneros de ellos, nos sentimos distantes de algo que nos falta. Se va haciendo como un hueco porque algo en nosotros como que no termina de encajar, no encontramos nuestro propósito, nuestra verdadera identidad. Entramos en conflicto entre cualquiera de las capas de esa identidad que a veces se contradice con la otra. Y puedo dar más ejemplos, ¿no? Porque hasta cierto punto se me hizo difícil. Se habla muchísimo de la resistencia al cambio, pero cuando a la hora de llegar a ejemplos, es difícil como decir, bueno, ¿cuáles son los ejemplos? Y para hacer referencia a algunos, hay ejemplos en todas las etapas, ¿no? Desde nuestra niñez, donde tenemos todas esas ilusiones y esos sueños, dependiendo de qué tipo de infancia tuvimos, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve una infancia un poco más, sí, tuve ilusiones, tuve sueños, pero siempre como que quise escapar de mi realidad familiar, pero conozco otras personas que sí tuvieron una infancia más nutrida, con mayores sueños, mayores ilusiones infantiles, y les costó muchísimo dejar ir
esa protección, esa niñez, esa forma de ver la vida como que, ay, qué bonito es todo, ¿no? Por supuesto que a veces yo me pregunto, mira, ¿por qué las personas que viven en lugares helados o en lugares calientes, calentísimos, nunca se mudan? Pregúntense eso. Sí, algunas se mudan, pero la mayoría no. Y es como esa naturaleza humana de buscar tu tribu, de buscar lo que es familiar, ¿no? Y en mi caso, bueno, yo siempre tuve resistencia a mudarme de lugar y tenía que haber una situación muy mala, como la había en Venezuela, por ejemplo, para quererme ir acá, pero luego acá en Estados Unidos siempre quise quedarme con el mismo lugar. Cada vez que se me presentaba una oportunidad de irme a otro lugar solo, que eso lo hacen muchísimos muchachos jóvenes aquí en Estados Unidos cuando salen de su hogar o de donde están sus padres, para mí era como que, ay, no, yo no me quiero ir tan lejos, solo y con quién, y hay esa resistencia, ¿no? Como un ejemplo. Por supuesto que la mayoría hemos vivido relaciones que se van o relaciones que cambian y hay ese conflicto interno, ¿no? Si alguien está cambiando y nosotros nos damos cuenta como que, uy, ¿por qué está cambiando? ¿Y qué estaré haciendo yo? ¿Y qué tendré que hacer yo para no quedarme atrás? Y toda esta especie de conflictos, ¿no? O en el caso de que la persona se va, uno se queda con esa sensación de, no puedo creer que esto esté pasando. Perdí una parte de mí a través de esa otra persona. Y hasta cierto punto fue toda una narrativa que nos da como ese condicionamiento de que todo está bien, esto es lo que está pasando, esta es tu historia y nada va a cambiar porque tu historia se repite. Y esa te da identidad y te permite ese espacio para ser alguien, entre comillas, ¿no? Y por supuesto que eso también es efímero. Cualquier cosa. Tu mascota ahí está chiquita, ay, no quiero que crezca porque se ve tan bonita, pero termina creciendo, termina partiendo, que duele mucho. He escuchado de amigos últimamente que han perdido sus mascotas y yo teniendo dos, pues pienso cómo se puede sentir eso, ¿no? Cómo se puede transformar ese amor en, en ese dolor, ¿no? Y esa necesidad de mantener en la vida lo que sí nos funciona, ¿no? Los mejores momentos de nuestra vida no queremos que cambien y hemos observado como muchas cosas cambian, entonces nos resistimos. Esto no, esto déjamelo. También en el trabajo, ¿no? Puede pasar en los trabajos que hay cambios organizacionales, estamos acostumbrados a hacer las cosas de una forma y ahora se nos presentan formas nuevas, más eficientes, nuevas tecnologías. Y incluso existe este concepto de cuando tú buscas en internet sobre el cambio, lo más que te sale es la resistencia al cambio en términos organizacionales o empresariales. Porque las empresas se plantean, bueno, vamos a hacer un cambio cultural o algún cambio técnico, algún cambio de proceso. ¿Cómo lidiamos con que las personas se adapten a ese cambio y no lo resistan? Y hay tal profesión como la gerencia de cambios, ¿no? El manejo de gerenciar los cambios. Y para la persona que está viviéndolo, que no es quizá tan innovadora, que no quiere, que lleva muchos años haciéndolo de una manera, sufre ese tipo de procesos. Y sufres por lo que tienes, cómo lo tienes, pero también sufres porque no quieres que lo bueno que tienes cambie. Y terminamos siendo como Gasparín, ¿no? Todo lo que tratamos de sostener, de agarrar, de integrar a nosotros y no dejar que se vaya, simplemente en un tiempo muy corto nos atraviesa y se transforma nuestra vida misma, nuestro cuerpo. Y hacemos todos estos esfuerzos para mantenernos las cremitas, los ejercicios, la dieta, todo para tratar de preservar esto porque se nos va, ¿no? Es la única herramienta que tenemos. Y también los amores, los trabajos, los hobbies, las organizaciones, todo queremos, nos cuesta, ¿no? Que cambie. Y en ese mismo ejemplo de ser un fantasma en este proceso, y el fantasma es esa persona, ¿no? Esa identidad egoica, ese yo que tiene todo ese proceso de etiquetas que lo aferran como una realidad permanente, pero que en la experiencia humana no es permanente, porque la experiencia humana es parte de una experiencia material que no es fluctuante y cambiante. Y nos quedamos con esa sensación de, wow, no hay nada que puedo hacer para
como que mantener, es como tratar de atrapar el agua, ¿no? Siempre se te va por todas partes. Y de allí que encontramos o que buscamos revelar una verdad que nos conecte con ese ser superior, con esa conciencia universal que he descrito en otros capítulos. Y es de nuevo, es como volver a casa. Cuando tú tienes este despertar, cuando tu proceso de autoconocimiento hacia el interior te hace conectar con una energía que supera tu ego, que supera tu identidad individual y que te hace sentir integrado con el resto de la experiencia material como una energía unipoderosa. Es como volver a esa casa, a esa verdad fundamental y decir, wow, en lo más esencial, en lo más auténtico, no existen ningunos aspectos, digamos, de forma, de objeto, de materia. Yo no existo como individuo, sino todo existe como una sola energía. Y al descubrir eso nos damos cuenta que o nos maravillamos de cómo esa energía se transforma en esto que llamamos realidad, que al tener una expresión tridimensional es muy guau, ¿no? Pero si nos olvidamos de esa verdad esencial y generamos una narrativa distinta donde nos individualizamos en persona, en ego, en yo y con todas sus relaciones y con todas sus etiquetas y empezamos a sufrir esa identidad. Por eso es que empiezan estas búsquedas más existencialistas. Y ese proceso de volver a casa, como decía, es como que escuché a una persona, una influencer que me mostró Tommy en estos días que yo lo estaba tratando de expresar como una gota de agua, pero ella lo expresó mejor. Hablando sobre el ego, ella lo expresó como un vaso donde hay agua adentro. Y ese vaso de vidrio contiene toda nuestra narrativa, todas nuestras etiquetas, todo nuestro estilo de vida, eso que queremos mantener. Y volver a casa es unirnos con esa energía total, ¿no? Y es como derramar el vaso de agua sobre el océano. Ahí la identidad egoica se diluye y nos sentimos realmente conectados. A partir de ese reset, yo hablaba en otros episodios de ese proceso de despertar como un reset, como un vamos a comenzar de nuevo, es que nuestra experiencia egoica, sí, nuestra experiencia, entre comillas, individual, cobra un valor muchísimo más agradable, porque empezamos a apreciar que todo esto es como una especie de matrix de realidad ficticia, pero que es muy completa, que se siente muy rica, que tiene demasiados componentes que la hacen maravillosa. El que lo hubiera inventado tiene un nivel de inteligencia y genialidad inmenso. Entonces ahí podemos empezar a maravillarnos, a experimentar con ella, curiosear lo que podemos hacer con esta, entre comillas, realidad, ¿no? que se genera en el mundo material. Y observarlo, contemplarlo, involucrarnos con todo el proceso de la creación, nos permite, sí, entrar en sus procesos cíclicos, definitivamente, pero también a medida que los conocemos y los observamos desde el presente, los observamos desde cierta conexión con nuestro verdadero ser, con el único ser, podemos entonces en esa conciencia poder empezar a steer the wheel, ¿no? Como se dice en inglés, darle un poco, si es una rueda cíclica de procesos, irlos observando, irlos moviendo en una dirección donde nuestra experiencia sea mucho más rica y mucho más maravillosa. Me gustó algo, hablando de canciones, voy a cerrar como empecé. Sara Bareilles tiene en inglés una canción que en español diría algo como que a veces para obtener una vida nueva tienes que renunciar al pasado, a la vida anterior. Con eso los dejo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.